Mi pueblo, Oaxaca, es un lugar donde el tiempo se teje despacio, al ritmo del campanario de la iglesia que marca las horas y de ese aroma a tortillas recién hechas que se escapa de cada casa al amanecer. Aquí, las vidas se entrelazan como los hilos de un buen rebozo, y los secretos, esos son como el mezcal añejo, fuertes, complejos y a veces, amargos al final. Yo soy Elena, y mi historia, es una de esas que solo el tiempo, con su paciencia, logra desenmarañar. Siempre fui una mujer de fe. Desde niña, mi Virgencita de Guadalupe ha sido mi compañera más fiel, la que escucha mis ruegos y mis silencios. Mi vida con Miguel, mi esposo de toda la vida, ha sido sencilla, de manos encallecidas por la tierra que nos da el sustento. Él, hombre de pocas palabras, pero de miradas profundas. Nuestro hogar era un refugio de paz, pero en mi corazón, había un hueco, un vacío que ninguna oración lograba llenar por completo. Ese vacío tenía el nombre de maternidad. Ay, cómo deseaba ser madre. Ver correr por mi patio pequeños pies, escuchar risas infantiles que me llamaran mamá. Guardaba ropita de bebé, tejía patuquitos, y cada vez que una vecina me pedía que cuidara a sus sobrinos, yo los abrazaba como si fueran míos. Era mi forma de acariciar ese sueño inalcanzable. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el destino llamó a mi puerta. Nunca olvidaré ese instante. Era Sofía, una muchacha joven, con los ojos llenos de miedo y una barriga que anunciaba vida. Venía de un pueblo lejano, sin nadie que la esperara. Sin un techo. Su voz, un hilo apenas perceptible, me pedía ayuda. ¿Qué podía hacer una mujer como yo, con el corazón tan abierto y el deseo de ser madre tan vivo, sino tenderle la mano? Sentí un escalofrío que me recorrió el alma, una mezcla de compasión y presentimiento. La acogí en mi casa como si fuera mi propia hija, a pesar de los cuchicheos que, como brisas curiosas, comenzaron a soplar por el pueblo. ¿Quién será esa forastera?, se preguntaban. Pero la bondad, mis amigas, tiene su propio lenguaje, y mi reputación de mujer de bien acalló las lenguas más viperinas. Los días se llenaron de expectación. Me dediqué a Sofía con un cariño que brotaba de lo más profundo de mi ser. Le preparaba caldos reconfortantes, le cantaba bajito las viejas nanas que mi abuela me enseñó, y revisaba una y otra vez las pequeñas prendas que había guardado con tanto anhelo. Cada patada del bebé en el vientre de Sofía era una caricia. En mi propia alma. Era como si, a través de ella, mi sueño de ser madre estuviera a punto de cumplirse. El aire en nuestra casa se cargó de una dulzura especial, una esperanza que hacía brillar mis ojos. Miguel, aunque callado como siempre, también parecía contagiado por la alegría que la inminente llegada traía. Veía en sus ojos una chispa que no recordaba haber visto antes, una expectación que me hacía pensar que él también, a su manera, anhelaba esa pequeña vida. Nunca imaginé que esa chispa guardaba un secreto, uno que se me revelaría con el tiempo, como el sol que derrite la nieve y deja ver lo que estaba oculto. Cierren los ojos, un momento. Piensen en esa sensación de tener un anhelo tan grande que, cuando parece que va a cumplirse, uno no ve más allá de la propia felicidad. Así me sentía yo, lista para abrazar ese milagro, sin saber que cada puntada en la ropita de ese bebé, cada rezo por su llegada, me ataba a una verdad que, años después, desgarraría mi alma. ¿Están listas para seguir conmigo? Porque la historia de Mateo apenas comenzaba a escribirse en el telar de mi vida. La noche en que Mateo llegó al mundo, el pueblo entero de Oaxaca parecía contener la respiración. Recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer, con la nitidez de un sueño que se niega a desvanecer. Sofía, con sus quejidos suaves y su rostro pálido, se aferraba a mi mano mientras las contracciones la sacudían. Miguel, en la puerta, con su mirada preocupada, iba y venía buscando agua fresca y más toallas limpias. Yo, Elena, con el corazón apretado en el pecho, sentía cada dolor de Sofía como si fuera mío, rezando sin cesar a mi Virgencita para que todo saliera bien. De pronto, un llanto rompió el silencio de la noche. Un llanto fuerte, lleno de vida, que llenó cada rincón de mi humilde casa. Y ahí estaba Mateo. Cuando la partera lo puso en mis brazos, sentí una corriente de amor tan poderosa que me dobló las rodillas. Era un amor diferente, un amor que yo, Elena, la mujer que nunca pudo ser madre, pensé que jamás conocería. Su cuerpecito cálido contra el mío, su piel suave, su olor a recién nacido. Era perfecto.
Era un milagro. Pero hubo algo más. Algo que en aquel momento, en la euforia de ese amor tan puro, mi corazón no quiso ver, o quizás, mi mente lo disfrazó. Los ojos de Mateo. Eran de un color castaño profundo, con un brillo particular que me resultaba familiar. Un brillo que, para mi sorpresa, era idéntico al de Miguel. Qué casualidad, pensé. Debe ser cosa de mi imaginación, o tal vez, la alegría me está jugando una pasada. Sí, eso fue lo que me dije, una y otra vez. ¿Cómo iba a dudar de la pureza de ese instante? Desde ese día, Mateo se convirtió en el centro de mi universo. Lo mimaba, lo acunaba, le cantaba las nanas que mi abuela me enseñó, esas que hablan de lunas y estrellas y de la promesa de un amor sin fin. Cada pañal que cambiaba, cada biberón que preparaba, era un acto de amor puro. El vacío en mi pecho, ese que me acompañó por tantos años, se había llenado por completo con la presencia de ese pequeño. Sentía que, por fin, la vida me había concedido el mayor de los regalos. Mi hijo. Miguel, el hombre de semblante serio, también parecía transformado. Lo veía observar a Mateo con una ternura inusual, un brillo en sus ojos que yo, en mi ingenuidad, atribuía a la felicidad de tener un niño en casa. A veces, lo tomaba en brazos, torpe al principio, pero luego con una delicadeza que me sorprendía. Mira, Elena, me decía con una sonrisa rara, este niño tiene fuerza. Y yo sonreía, creyendo que la paternidad, aunque no fuera biológica, estaba ablandando el corazón de mi esposo. Nunca sospeché que ese brillo en los ojos de Miguel, esa atención inusitada, no venía de la alegría de un padre adoptivo, sino del peso de un secreto tan pesado como una piedra. La verdad, es un telar complejo, y en aquel entonces, yo solo veía los hilos más brillantes, los que tejían la ilusión de una felicidad completa. No veía las sombras, los nudos apretados que guardaban una confesión que, con el tiempo, desataría una tormenta en mi vida. Piensen en el amor ciego, en esa fe incondicional que nos hace creer en lo que queremos creer. Así estaba yo, envuelta en la burbuja de mi propia maternidad soñada, sin imaginar que cada arrullo, cada caricia a Mateo, era parte de un plan que alguien más había trazado. Pueden sentir la inocencia de ese amor, y al mismo tiempo, el presagio de lo que estaba por venir. La vida, mis amigas, a veces nos da lo que pedimos, pero lo envuelve en un misterio que solo se revela con el pasar de los años. Y la historia de Mateo y yo, apenas empezaba a desvelarse, tejiendo la trama de un amor que creció sobre la arena de una gran mentira. Con Mateo en casa, mis días se transformaron. Aquel vacío que les conté, se llenó con risas, balbuceos. Y el dulce peso de un bebé en mis brazos. La rutina se volvió una bendición, las mañanas comenzaban con su pequeño despertar, sus manitas buscando mis dedos. Lo amamantaba, le cantaba las mismas nanas que mi abuela me enseñó, y lo arrullaba. Hasta que sus párpados se cerraban en un sueño profundo. Cada pequeño gesto de Mateo era un tesoro, un milagro que la vida me había regalado. No había dolor, no había ausencia. Solo la plenitud de ser madre. Sofía, mientras tanto, se movía por la casa como una sombra, discreta, casi imperceptible. Su salud, siempre frágil, parecía empeorar con el paso de los meses. La observaba a veces, y sus ojos, que antes llevaban el miedo de la desamparada, ahora reflejaban una melancolía profunda. Parecía cargar un peso enorme sobre sus hombros, algo que no se atrevía a compartir. Cuando Mateo lloraba, ella lo miraba con una ternura que me conmovía, pero nunca lo tomaba en brazos con la misma naturalidad que yo. Siempre una distancia, un velo entre ella y el niño. Le preguntaba por su familia, por su pasado, intentando acercarme. ¿De dónde vienes, hija?, le decía. ¿Hay alguien que te espere? Ella siempre respondía con evasivas, con palabras vagas que no revelaban nada. Vengo de lejos, doña Elena, murmuraba. Mi familia, ya no está. Su voz se quebraba, y yo, en mi afán de no hacerla sufrir más, respetaba su silencio. No insistía, creyendo que el tiempo sanaría sus heridas y la haría abrirse. Ingenua de mí. Esa discreción no era de humildad, sino de un secreto bien guardado. Los años pasaron. Volando. Mateo crecía, sano y fuerte, llenando mi hogar de alegría. Sus primeros pasos torpes por el patio de tierra, sus primeras palabras, y esa que me derretía el alma, mamá.
me llamaba mamá y a Miguel, papá. Para el pueblo, Mateo era el milagro que llegó a nuestra casa, la respuesta a mis tantas oraciones. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba de la verdad que se escondía detrás de esa felicidad. Y yo, cegada por el amor incondicional que sentía por ese niño, no veía más allá de la dulzura de su mirada. Miguel, con su manera callada, también. Se había acostumbrado a la presencia de Mateo. Lo llevaba al campo con él a veces, le enseñaba los nombres de los animales, las tareas de la tierra. Había una paz en nuestra casa, una normalidad que se tejía día a día. Pero, piensen en esas canciones populares que hablan de verdades que duermen, de secretos que con el tiempo se hacen sentir, como un nudo en la garganta. A veces, sentía un escalofrío sutil, una sensación de que algo no encajaba del todo. La melancolía de Sofía, los ojos de Mateo tan parecidos a los de Miguel, el silencio de mi esposo. Eran pequeños susurros del destino, advertencias que mi corazón, lleno de amor, se negaba a escuchar. Cierren los ojos, mis amigas. Imaginen que están viviendo una felicidad plena, pero a su alrededor, las sombras de un secreto bailan sin que ustedes las vean. Piensen en la inocencia con la que aceptamos el amor, y cómo esa misma inocencia puede cegarnos a las verdades más duras. Yo, Elena, vivía en esa dulce ignorancia, tejiendo la vida de mi Mateo con hilos de amor puro, sin saber que la trama de mi destino estaba a punto de deshilacharse. ¿Están listas para ver cómo un acto de compasión se convierte en el inicio de una historia que me cambiaría para siempre? Porque les mostraré cómo la vida, de repente, nos quita aquello que más valoramos, y nos deja con preguntas sin respuesta. El tiempo tiene la extraña costumbre de deslizarse entre los dedos como el agua, sin que uno apenas lo note. Los meses se hicieron años, y Mateo crecía sano, lleno de vida, con esa alegría que solo los niños traen a un hogar. Mi vida giraba en torno a él, sus juegos, sus risas, sus pequeños descubrimientos. Yo, Elena, me sentía plena, por fin, como si el destino me hubiera compensado por tantos años de espera. Mientras Mateo florecía, la sombra de Sofía se hacía más densa. Su tos se volvió más frecuente, su piel, más pálida, y sus ojos, que antes llevaban una melancolía velada, ahora mostraban una tristeza profunda, casi resignada. Miguel la observaba con una preocupación que no disimulaba, le traía remedios caseros, y la animaba a ir al médico, algo que ella siempre rechazaba con un movimiento de cabeza. «Estoy bien, Miguel», decía, aunque su voz apenas era un susurro. Recuerdo una tarde en particular. El sol ya se escondía detrás de la montaña, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sofía estaba sentada en el patio, tejiendo una pequeña manta para Mateo. De pronto, se detuvo, y con un hilo de voz, me dijo: «Elena, usted ha sido como una madre para mí, y para Mateo, la madre que él merece». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y una punzada en mi pecho me hizo sentir que algo irreparable estaba por ocurrir. Intenté consolarla, pero ella solo sonrió con tristeza, como quien acepta un destino inevitable. Pocos días después, Sofía anunció su partida. Dijo que necesitaba ir a la capital, a la Ciudad de México, para buscar un tratamiento, que allí encontraría especialistas para su mal. Mi corazón se apretó. «Pero, hija, ¿y Mateo?», le pregunté. Ella me miró con una intensidad que nunca olvidaré. «Elena, confío en usted. Sé que Mateo estará bien con usted. Volveré, se lo prometo». Una promesa, que se llevó el viento, porque Sofía nunca regresó. La vi partir con el corazón en un puño. Se llevó consigo una pequeña maleta. Y la promesa de un retorno que nunca se cumplió. Y dejó atrás a Mateo, un pedacito de su alma, en mis brazos. Sentí la tristeza de la despedida, sí, pero también una extraña sensación de alivio. Ahora, Mateo sería enteramente mío. Podría criarlo sin reservas, sin sombras, como el hijo que siempre había soñado. Mi alegría era genuina, la de una madre que finalmente tiene a su retoño en casa. Miguel, después de la partida de Sofía, se volvió más callado de lo normal. Atribuí su silencio a la preocupación por la salud de ella, a la incertidumbre de su regreso. Él, a su manera, también se había encariñado con la muchacha. No sabía yo, Elena, que ese silencio no era de pena, sino de un alivio pesado. De un plan que se había concretado con una frialdad que helaría mi sangre. Imaginen, cómo una despedida puede ser,
al mismo tiempo, una bendición disfrazada y el inicio de una verdad oculta. Piensen en la inocencia con la que aceptamos las palabras, sin sospechar lo que se esconde detrás de ellas. Yo, Elena, con mi corazón lleno de amor por Mateo, creí en la bondad de los demás, en las promesas que se hacían al aire. Nunca imaginé que la partida de Sofía no era un adiós temporal, sino la culminación de un secreto que cambiaría para siempre la percepción de mi propia vida. El capítulo de mi maternidad con Mateo apenas comenzaba a escribirse con tinta indeleble, y yo, sin saberlo, estaba por vivir la etapa más dulce de una mentira. Después de la partida de Sofía, nuestra casa se llenó de una nueva luz. Era como si el sol, que antes entraba tímidamente, ahora inundara cada rincón con su calor. Mateo se convirtió en el centro de mi universo, el faro que guiaba mis días y mis noches. Sus pasos, al principio torpes, se hicieron firmes y alegres. Su risa, cristalina como el agua de manantial, era la melodía que me despertaba cada mañana y me acunaba al anochecer. Yo, Elena, por fin sentía que el destino me había sonreído, que mis oraciones habían sido escuchadas. Recuerdo sus primeros dibujos, trazos infantiles que yo guardaba como tesoros. Sus preguntas inocentes sobre las estrellas, sobre cómo volaban los pájaros. Le enseñaba las viejas canciones del pueblo, las historias de nuestros ancestros, las leyendas de Oaxaca. Él escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. Era mi orgullo, mi alegría, la razón de cada latido de mi corazón. Para el pueblo, Mateo era el milagro que había llegado a la casa de Elena y Miguel. La gente lo veía crecer fuerte y sano, y siempre me decían, qué bendición, Elena. Dios sabe a quién darle lo que más necesita. Y yo, con el pecho henchido de gratitud, asentía, creyendo que la vida me había recompensado por mi fe y mi paciencia. Nunca imaginé que esas palabras, tan llenas de buena intención, escondían una verdad que yo, en mi ceguera amorosa, no podía ver. Sacrifiqué todo por Mateo. Mis pocas horas de descanso, mis pequeños gustos, todo lo que antes era mío, pasó a ser suyo. No lo sentía como un sacrificio, mis amigas, sino como una ofrenda de amor. Él era mi razón de ser. Le preparaba su comida favorita, le tejía abrigos para el invierno, me sentaba horas a verlo jugar con sus carritos de madera en el patio. Su felicidad era la mía, su bienestar mi única preocupación. Y en cada abrazo, en cada beso que me daba, sentía que ese amor, ese lazo inquebrantable, trascendía cualquier lazo de sangre. Miguel, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, también se volcó en Mateo. Le enseñaba a trabajar la tierra, a reconocer las nubes, a entender el lenguaje del campo. Lo llevaba consigo a sus faenas, y regresaban al atardecer, cansados. Pero con una complicidad que me enternecía. Verlos juntos, a mi esposo y a mi hijo, era la imagen de la familia que siempre había anhelado. Creí que habíamos construido un hogar sólido, de amor y de verdad. ¡Ay, qué equivocada estaba! Piensen en la plenitud, en esa sensación de haber alcanzado el sueño más anhelado. Imaginen que la vida les sonríe, y ustedes, confiadas, se entregan a esa felicidad sin cuestionar nada. Así vivía yo, envuelta en la dulce ilusión de mi maternidad, sin sospechar que el tiempo, con su paso lento pero implacable, iría descorriendo los velos de una verdad que se escondía justo debajo de mis narices. Están listas para sentir cómo las pequeñas piezas de un rompecabezas, que antes parecían insignificantes, empiezan a encajar, revelando una imagen completamente diferente. La vida es como un bordado. Por un lado, vemos los hilos brillantes, los colores alegres, las flores y los pájaros que danzan. Pero por el otro, el revés, se esconden los nudos, los hilos sueltos, las imperfecciones que dan forma a la verdadera obra. Yo, Elena, solo veía el lado bello de mi tapiz con Mateo, pero el reverso, ese comenzaba a mostrar sus primeras puntadas oscuras. Con el paso de los años, algunas memorias de Sofía comenzaron a asomarse en mi mente, como mariposas nocturnas que revolotean sin invitación. Recordaba su rostro pálido, la tristeza de sus ojos. Pensaba en su partida, tan repentina, tan silenciosa. ¿Por qué no volvió? Me preguntaba a veces, aunque la alegría de tener a Mateo eclipsaba cualquier inquietud. Miguel, mi esposo, el hombre de pocas palabras, mantenía algunas cosas de Sofía. Una pequeña caja de madera en el fondo de un baúl, un retrato descolorido que vi una vez por accidente,
guardado entre sus papeles de trabajo. ¿Por qué conservas esto, Miguel?, le pregunté un día, con el corazón apretado. Él solo gruñó, sin mirarme a los ojos. Son cosas viejas, Elena, sin importancia. Y. Yo, que siempre respeté sus silencios, lo dejé pasar. Ay, si hubiera sabido que en esa caja, en ese retrato, se escondían las primeras migajas de una verdad que me haría tambalear. Y luego estaba Mateo. Conforme crecía, sus rasgos se iban definiendo, y la semejanza con Miguel se hacía cada vez más evidente. Sus ojos, profundos y oscuros, eran casi una copia exacta de los de mi esposo. La forma de su boca al reír, la manera en que se rascaba la barbilla cuando pensaba. Las vecinas más antiguas, esas que todo lo ven y nada comentan. Directamente, a veces me miraban con una expresión extraña, una mezcla de lástima y conocimiento. Susurraban entre ellas cuando yo pasaba, y aunque nunca escuché una palabra clara, sentía el peso de sus miradas, como una humedad en el aire. Qué parecido a Miguelito, ¿verdad, Elena?, me decía doña Consuelo, la yerbera del pueblo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo sonreía de vuelta, sin dar importancia. Sí, doña Consuelo, los niños a veces se parecen a la gente que los rodea. Si hubiera sabido lo que realmente querían decir. Hubo noches en que la preocupación me robaba el sueño. Soñaba con Sofía, siempre con ese mismo rostro suplicante, entregando a Mateo en mis brazos, como si me dejara una carga, no un regalo. Despertaba sobresaltada, con el corazón latiéndome fuerte, y un frío que no venía del aire helado de la madrugada. Sacudía la cabeza, atribuyendo esos sueños a la imaginación de una mujer ya entrada en años, a la preocupación por el bienestar de Mateo. Pero esos pequeños susurros del destino, son como el agua que se filtra por una grieta minúscula. Poco a poco, sin que uno se dé cuenta, van minando la estructura, hasta que un día, la pared cede. Mi felicidad con Mateo era tan grande, tan luminosa, que no me permitía ver las sombras que se alargaban a mi alrededor. La fe, mis amigas, a veces nos da la fuerza para seguir, pero también nos envuelve en una ceguera dulce que nos impide ver las verdades más duras. Piensen en ese momento en que la intuición les dice algo, un pequeño escalofrío, una señal. ¿Lo ignoran? ¿O le prestan atención? Yo, Elena, con el corazón lleno de amor maternal, prefería vivir en la luz. Pero la vida tiene sus propios planes, y les mostraré cómo una simple acción cotidiana, algo tan inocente como buscar un objeto, puede desenterrar una verdad que ha estado dormida por años, esperando el momento justo para despertar y cambiarlo. Todo. La vida a veces nos esconde la verdad en los lugares más insospechados, como una moneda antigua en el fondo de un cajón olvidado. Yo, Elena, con mi corazón entregado a la alegría de Mateo, vivía en una burbuja de felicidad, sin saber que el destino ya estaba tejiendo la red que me mostraría lo que se ocultaba. Fue una tarde de esas en que una decide poner orden en la casa, remover el polvo de los rincones y desempolvar los recuerdos. Estaba yo en el cuarto de Miguel, doblando sábanas limpias y guardando algunas de sus pertenencias viejas, cuando mi mano tropezó con una caja de madera pequeña, escondida bajo unas mantas en el fondo del baúl. No recordaba haberla visto antes. Tenía un olor aguardado, a tiempo detenido. La curiosidad, mis amigas, es un veneno dulce. Al principio, dudé. Era de Miguel, y yo siempre respeté su privacidad. Pero algo dentro de mí, esa misma intuición de la que les hablé antes, me empujó a abrirla. Mis dedos temblaron un poco al levantar la tapa. Dentro, había algunas monedas antiguas, un rosario que no reconocí, y en el fondo, doblada con cuidado, una carta. La caligrafía no era la de Miguel. Era fina, delicada, y mi corazón dio un vuelco al reconocer el nombre en el remite, Sofía. Un escalofrío me recorrió la espalda, como un viento helado en pleno verano. ¿Una carta de Sofía? ¿Después de tanto tiempo? Mi mente, en un segundo, se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Miguel la guardaba? ¿Por qué nunca me la había mencionado? Mis manos temblaban mientras desdoblaba el papel amarillento. La vista se me nublaba un poco, pero me esforcé. Las primeras palabras se clavaron en mi alma como espinas. Mi querido Miguel, sé que esto es difícil para ti, pero Mateo. En ese instante, el aire pareció escaparse de mis pulmones. Mateo. Su nombre, en una carta de Sofía a Miguel.
Me hizo sentir un mareo, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Recuerden ese nudo en la garganta que les mencioné antes. Ese nudo ahora se apretaba, amenazando con ahogarme. Mi corazón, que hasta entonces había latido al ritmo de la alegría, comenzó a martillar en mi pecho, fuerte y desbocado. Una voz dentro de mí gritaba que no siguiera leyendo, que devolviera la carta a su lugar y olvidara lo que había visto. Pero otra, más fuerte aún, me impulsaba a saber, a descubrir la verdad que se escondía en esas letras. Piensen en ese momento en que la vida les pone una encrucijada, y ustedes saben que, elijan lo que elijan, el camino será doloroso. Así me sentía yo, con la carta de Sofía en mis manos, el nombre de Mateo danzando ante mis ojos, y la certeza de que algo irremediable estaba a punto de ser revelado. ¿Pueden sentir el peso de esa verdad inminente, el miedo a lo desconocido, y la necesidad imperiosa de desvelar el secreto? Con la carta de Sofía en mis manos temblorosas, sentí que el aire de mi pequeña casa se volvía denso, difícil de respirar. Cada letra, cada palabra escrita en aquel papel amarillento, era un golpe directo al corazón, una verdad que se revelaba con una crueldad que nunca imaginé. Mi mundo, aquel que yo creía conocer también, se desmoronaba ante mis ojos, ladrillo a ladrillo. Comencé a leer, y la voz de Sofía, que antes me parecía un susurro distante, ahora resonaba en mis oídos con una claridad aterradora. Confesaba su amor por Miguel, ese amor prohibido que había florecido a espaldas de mi matrimonio. Hablaba de la pasión que los unió, de las promesas susurradas en la oscuridad. Y luego, el golpe más duro, el que me dejó sin aliento, el anuncio de su embarazo. Mateo, mi Mateo, no era solo el hijo de Sofía, sino también el hijo de Miguel. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. La incredulidad se mezclaba con una rabia sorda. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pude ser tan ciega? Esa mujer, a quien había acogido en mi hogar con el corazón abierto, a quien cuidé como a una hija, era la amante de mi esposo. Y el niño, el pequeño que había llenado mi vida de sentido, era el fruto de esa traición. La ironía, mis amigas. Era tan cruel que me arrancó un gemido del pecho. Recordé cada gesto de Miguel, su atención inusual hacia Mateo, sus silencios, su insistencia en guardar las pocas cosas de Sofía. Todo cobraba un nuevo y doloroso sentido. Aquel brillo en sus ojos, que yo atribuía a la alegría de un padre, era en realidad el peso de una culpa que había cargado en secreto. Las miradas de las vecinas, los susurros que yo ignoré, ahora eran como cuchillos que se clavaban en mí. Alma. Ellos lo sabían. Y yo, la esposa, la madre adoptiva, vivía en la más completa ignorancia. La sensación de que toda mi vida había sido una mentira me invadió. Cada abrazo a Mateo, cada caricia, cada mamá que salía de sus labios, era ahora una cruel burla del destino. El amor que sentía por él, tan puro y verdadero, se mezclaba con la amargura de la traición, creando un torbellino de emociones que amenazaba con consumirme. Lloré con una intensidad que no creí posible, por la inocencia perdida, por la confianza traicionada, por los años vividos en una farsa. Mi corazón gritaba, pero no había voz que saliera de mi garganta. La casa, que antes era mi refugio, ahora me parecía una prisión de engaños. ¿Cómo iba a mirar a Miguel a la cara? ¿Cómo iba a seguir con esta farsa? La vida, mis amigas, a veces nos pone de rodillas para que veamos la verdad que se escondía en las sombras. Y en ese momento, yo estaba de rodillas, con el alma desgarrada y la fe tambaleándose. Piensen en ese instante en que la verdad les golpea con la fuerza de un rayo, y todo lo que creían seguro se convierte en cenizas. Imaginen el dolor de la traición, pero multiplicado por el amor incondicional que sienten por un hijo. Yo, Elena, acababa de vivir ese instante. Y la pregunta que martilleaba en mi mente era, ¿cómo iba a reconstruir mi vida con esos escombros? Con la verdad ardiendo en mis manos, no podía esperar. Mi corazón, que hasta hacía unas horas latía con la calma de la fe, ahora retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Necesitaba respuestas, necesitaba que Miguel mirara mis ojos y me dijera por qué. La carta de Sofía, arrugada por mis dedos temblorosos, era el fuego que avivaba mi indignación. Miguel llegó del campo al atardecer, como cada día, con el cansancio pintado en el rostro y el olor a tierra en la ropa. Lo esperé en el patio, de pie, con la carta apretada contra el pecho. Mis ojos, que antes lo miraban con amor y respeto, ahora lo taladraban con una furia contenida.
Él, al verme, notó algo. Su sonrisa se desvaneció, y una sombra de preocupación cruzó su semblante. Elena, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, con su voz de siempre, esa voz que ahora me sonaba a una cruel melodía de mentiras. No le respondí con palabras. Lentamente, extendí la mano y le entregué la carta. Sus ojos la leyeron, y vi cómo el color se le iba del rostro, cómo sus hombros se encogían bajo el peso de lo que estaba escrito. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante, la culpa se hizo tangible en el aire. Elena, balbuceó, y la voz se le quebró. No necesitaba más. Su silencio, su rostro pálido, lo decían todo. La traición, la mentira de años, se desnudó frente a mí. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, brotaron de mis ojos, calientes y amargas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo él, mi compañero, el hombre con quien compartí mi vida, guardarme un secreto tan cruel? Las preguntas se agolparon en mi garganta, saliendo como un torbellino. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste criar al hijo de otra mujer, el hijo de tu amante, como si fuera mío? ¿Por qué me engañaste así? Cada palabra era un puñal, y él solo podía bajar la cabeza, sin encontrar la forma de mirarme. Fue un momento de una intensidad que quema el alma. La historia de mi vida, la de una mujer que anhelaba ser madre y que encontró la felicidad en un niño, se retorcía ahora en la más dolorosa de las ironías. Mateo, mi Mateo, él, que yo amaba con todas mis fuerzas, era el fruto de una traición. La maternidad que tanto había celebrado, el lazo que sentía irrompible, estaba manchado por el engaño. Sentí que el corazón se me encogía, que se me rompía en 1000 pedazos. Piensen en el dolor que se siente cuando la persona en la que más confías te apuñala por la espalda. Imaginen que la base de su vida, la tierra que pisan, se desvanece bajo sus pies. Así me sentía yo, Elena, en ese enfrentamiento silencioso y devastador. La rabia, la incredulidad, el dolor profundo, todo se mezclaba en una amargura que no sabía cómo manejar. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿cómo se vive con una verdad así? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando los cimientos han sido derribados? Después de que la verdad se desnudó frente a mis ojos, la casa de Elena se volvió un lugar donde el aire cortaba. La presencia de Miguel, antes reconfortante, ahora era un recordatorio constante de la traición. Necesitaba espacio, necesitaba alejarme, no de él físicamente, sino de la idea de lo que éramos, de lo que creí que éramos. La rabia, el dolor, la incredulidad, todo se mezclaba en un torbellino que no me dejaba pensar con claridad. Cada objeto en la casa, cada rincón, me recordaba a Sofía, a sus silencios, a su melancolía que ahora entendía. Recordaba sus ojos tristes, sus gestos suaves. Y de repente, todo cobraba sentido. Esa fragilidad no era solo de salud, era el peso de una mentira, el cargo de un secreto compartido con mi propio esposo. ¿Cómo pudo vivir así? ¿Cómo pudimos vivir así, las tres, bajo el mismo techo, con una verdad tan oscura latiendo bajo la superficie? Mi mente viajaba al pasado, desenterrando cada momento. La llegada de Sofía, el nacimiento de Mateo, su partida silenciosa. Cada conversación, cada mirada, se reinterpretaba ahora bajo la luz cruda de la verdad. Recordaba los comentarios de las vecinas, sus miradas furtivas, susurros que mi corazón, lleno de amor maternal, se había negado a escuchar. ¡Ay, qué ciega fui! La ingenuidad es un velo que a veces nos protege, pero que, al caer, nos expone a la más cruel de las realidades. La pregunta que me taladraba el alma era una sola: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, que siempre busqué la luz, que siempre actué con rectitud, que abrí mi hogar a la desamparada? ¿Por qué la vida me castigaba con una ironía tan grande? Había anhelado tanto ser madre, y el hijo que la vida me dio, él, que amé con cada fibra de mi ser, era el resultado de la infidelidad de mi propio marido. Era un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. La lucha interna era feroz. Por un lado, la rabia y la sensación de haber sido burlada. Por otro, el amor incondicional por Mateo. Él no tenía la culpa de la mentira de sus padres. Él era mi niño, el que había crecido bajo mi cuidado, el que me llamaba mamá.
¿Cómo podría mirar su carita inocente y ver en ella el rostro de la traición? Era un abismo de emociones, y yo estaba parada en el borde, sin saber hacia dónde ir. Piensen, en ese momento en que la vida les quita el suelo de los pies, y ustedes tienen que decidir si se hunden o buscan una roca a la cual aferrarse. Yo, Elena, estaba en ese preciso instante. Mi fe, que siempre fue mi ancla, se sentía débil, casi imperceptible. Necesitaba encontrar un camino, una forma de conciliar el amor y el dolor, la verdad y la esperanza. Con el alma partida en dos, me encontraba en una encrucijada. La verdad sobre Mateo y Miguel era un peso insoportable, una brasa encendida en mi pecho. ¿Qué debía hacer? ¿Contarle a Mateo la verdad sobre su origen, arriesgándome a destrozar su mundo y el vínculo que habíamos construido? ¿O debía cargar con este secreto el resto de mis días, viviendo una farsa que cada día se sentía más pesada? Piensen en el dilema de una madre, que por proteger a su hijo, esconde una herida profunda. Así me sentía yo, Elena. Mi amor por Mateo era inmenso, puro, intocable. Él no merecía el dolor de una verdad que no le pertenecía, que era de otros. Pero el silencio, mis amigas, también es una forma de mentira, y me corroía el alma. Busqué consuelo en lo que siempre fue mi refugio, la fe. Me arrodillé ante mi Virgencita de Guadalupe, con lágrimas en los ojos y el corazón abierto. Le pedí una señal, una guía, la fuerza para entender el propósito de tanto sufrimiento. Virgencita mía, susurraba, dame la sabiduría para saber qué hacer, para no dañar a mi Mateo, para encontrar la paz en este tormento. En esos días de angustia, una visita inesperada me trajo un poco de luz. Doña Remedios, la mujer más sabia del pueblo, de esas que han visto la vida pasar muchas veces y conocen los secretos del alma, vino a mi casa. No le conté mi pena con palabras, pero ella, con esa intuición de las ancianas, sintió mi tormento. Elena, me dijo con su voz suave, la vida nos pone pruebas para que aprendamos a perdonar. El perdón no es para el otro, hija, es para una misma. Es soltar el veneno que nos quema por dentro. Sus palabras se clavaron en mi mente como una semilla. El perdón. ¿Podría perdonar a Miguel? ¿Podría perdonar a Sofía, que en su dolor me dejó esta carga? Y más difícil aún, ¿podría perdonarme a mí misma por haber sido tan ciega? Era un camino largo y empinado, pero por primera vez, sentí una pequeña chispa de esperanza. Comencé a reflexionar sobre el amor. El amor que sentía por Mateo era más fuerte que cualquier traición, que cualquier mentira. Ese amor había crecido en mi corazón sin importar la sangre, sin importar la verdad biológica. Era un amor de madre, puro y verdadero, construido con años de cuidado, de risas, de lágrimas compartidas. Y entendí que ese amor era mi ancla, mi fuerza. Imaginen una flor que, a pesar de haber crecido en tierra árida, florece con una belleza inigualable. Así era mi amor por Mateo. Había nacido de un engaño, sí, pero se había nutrido de mí alma, de mi entrega. Y por él, por la paz de mi corazón, sabía que tenía que encontrar el camino del perdón. No sería fácil, no sería rápido, pero era el único sendero que me llevaría a la sanación. El corazón de una madre es un misterio. Es capaz de amar más allá de lo que la razón comprende, de perdonar lo imperdonable por el bienestar de sus hijos. Y yo, Elena, estaba dispuesta a recorrer ese camino, a soltar las cadenas del resentimiento para poder seguir amando a mi Mateo con la plenitud que él merecía. Después de noches de insomnio y días de profunda reflexión, comencé a ver una luz tenue al final del túnel. La sabiduría de Doña Remedios, y sobre todo, mi inquebrantable fe, me susurraron una verdad que me caló hondo: el amor por Mateo era más grande que cualquier traición, más fuerte que cualquier dolor. Él era mi milagro, mi razón de ser. Y por él, y por mi propia paz, decidí que no podía seguir viviendo encadenada al resentimiento. Fue un proceso lento, como el crecimiento de un árbol centenario. Cada día, un pequeño paso. Miraba a Miguel, y aunque la herida seguía ahí, latente, comencé a verlo de nuevo como el hombre con el que había compartido una vida, con sus errores y sus remordimientos. El perdón, mis amigas, es un acto de liberación para quien lo concede, no para quien lo recibe. Y yo necesitaba liberarme del peso que me ahogaba. La pregunta de si revelarle la verdad a Mateo seguía rondando mi mente. ¿Cómo y cuándo? ¿Sería justo cargar a mi hijo con un pasado que no le pertenecía?
la decisión no era fácil. Mateo había crecido en el amor, en la estabilidad de un hogar que, a pesar de la mentira, fue su refugio. Decidí que, por ahora, su felicidad y su paz eran lo primordial. La verdad, si alguna vez fuera contada, sería en el momento y la forma adecuada, cuando su corazón estuviera preparado para asimilarla. Mi fuerza brotó de mi interior, de esa resiliencia que las mujeres, sobre todo las de mi edad, aprendemos a cultivar con los años. Comprendí que la maternidad va más allá de la sangre, de los lazos biológicos. Es el amor incondicional, el sacrificio, la entrega desinteresada. Yo había sido madre de Mateo desde el primer momento en que lo abracé. Desde la primera noche que pasé en vela por él. Ese lazo, tejido con hilos de amor puro, era irrompible. Recordé las palabras de mi abuela: el destino, hija, es un río. A veces fluye manso, y otras, trae tormentas. Pero siempre, siempre, sigue su curso. Yo me había aferrado a la orilla, negándome a la corriente, pero ahora, me atrevía a dejarme llevar, confiando en que encontraría mi propio cauce, mi propia paz. Comencé a reconstruir mi mundo, paso a paso, con la fe como mi brújula y el amor como mi motor. Piensen en una vasija de barro que se ha roto en pedazos, pero que es reparada con cuidado, pieza por pieza, hasta que vuelve a ser útil, quizás. Con algunas cicatrices, pero más fuerte y con una historia que contar. Así sentía mi corazón. Había sido quebrado, sí, pero estaba siendo remendado con el hilo dorado del amor y el perdón. El camino de la vida está lleno de pruebas, pero también de oportunidades para florecer, para aprender, para perdonar y para amar con una profundidad que antes no conocíamos. La vida, con sus vueltas y revueltas, siempre encuentra la manera de cerrar sus ciclos. Después de tantos años cargando el peso de un secreto, y tras haber caminado el largo sendero del perdón, sentí que el momento de la verdad, aunque dolorosa, era necesario para liberar mi alma por completo. No por mí, sino por Mateo, quien ahora era un hombre hecho y derecho, con su propia familia y un corazón tan noble como el mío. Había pasado el tiempo, y Mateo, ya en la madurez de sus años, empezó a notar algo. Quizás fue una mirada mía. Un suspiro más largo, una cierta melancolía que a veces me invadía sin razón aparente. Él, siempre tan observador y cariñoso, se acercó un día y me dijo: «Mamá Elena, siento que hay algo que le pesa, algo que no me ha contado». Su voz, llena de dulzura, abrió la puerta de mi corazón. Fue una tarde de esas en que el sol se cuela por la ventana y pinta de dorado los recuerdos. Lo senté a mi lado, tomé sus manos, ya grandes y fuertes, y comencé a hablar. No con rabia, no con rencor, sino con la serenidad que solo los años y el perdón pueden dar. Le conté la historia de Sofía, la mujer que llegó a nuestra puerta. Su fragilidad, su partida. Y luego, con un hilo de voz, le hablé de la carta, de la verdad de su nacimiento, de Miguel y de su secreto. Mientras hablaba, Mateo me escuchaba con los ojos muy abiertos, sin interrumpir. Vi en su rostro la sorpresa, la confusión y, por un instante, una sombra de dolor. Pero luego, algo hermoso sucedió. Él no me recriminó, no me juzgó. Solo apretó mis manos con más fuerza y me miró con una compasión que me desarmó. «Mamá Elena», me dijo, «usted es mi madre. Siempre lo ha sido. No importa cómo llegué a su vida, lo que importa es el amor que me dio, la vida que me enseñó». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Sentí como un peso enorme se desprendía de mi pecho, como si años de carga se disolvieran en el aire. Las lágrimas, esta vez, no eran de tristeza, sino de alivio, de una paz profunda. Mateo me abrazó, un abrazo fuerte, lleno de ese amor incondicional que nos unía. En ese abrazo, se sanaron todas las heridas, se disiparon todas las dudas. Aprendí, en esa tarde, que la maternidad va más allá de la sangre. Es un lazo del alma, una elección de amor que se renueva cada día. Aprendí que el perdón es el camino hacia la verdadera libertad, y que la fe es el faro que nos guía en las noches más oscuras. Mi vida fue un telar de hilos. Complejos, con nudos y sombras, sí, pero también con la belleza de un amor que floreció donde menos se esperaba. No les cuento esto para buscar su lástima. Lo hago porque el tiempo ya no me espera, y es hora de que esta historia se conozca. Es hora de que sepan que, aunque la vida nos golpee, aunque el dolor nos parezca insoportable, siempre hay una fuerza dentro de nosotras que nos permite levantarnos. Siempre hay un nuevo amanecer.
Mi historia, la de Elena, es un testimonio de que el amor, la fe y el perdón son los verdaderos pilares que sostienen nuestras vidas. Y que, al final, la verdad, cuando se dice con amor, siempre nos libera. Que esta historia les sirva para recordar que, a veces, la mayor fortaleza se encuentra en la vulnerabilidad, y que cada una de ustedes, con sus propias batallas y sus propios amores, es dueña de una historia que vale la pena ser contada. Y si esta historia les tocó el corazón, compártanla, porque en cada corazón que la escuche, la verdad y el amor seguirán floreciendo.